5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como en cada entrega seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. En verdad les agradezco que una vez más estén dando el tiempo de visitar, de escuchar y de disfrutar de un muy buen relato. En esta ocasión nos estamos acercando ya a la recta final de esta segunda temporada. Como algunos ya saben, y por si hay algunas personas que espero así sea, se están encontrando este canal por primera vez, estamos dando lectura al libro titulado El Umbral de la Noche, autoría, como podrán ver, del maestro del terror Stephen King. En esta ocasión vamos a dar lectura al relato titulado Los Chicos del Maíz. Si bien habíamos estado platicando en episodios anteriores, en relatos anteriores, que íbamos a dejar los relatos un poco más extensos para cerrar, para el final, para de cierta manera hacerlos también en un par de entregas para que sea más disfrutable también para ustedes. Entonces, ¿de qué trata este relato? Los Chicos del Maíz también es un relato que a mí me gusta mucho, si bien ya les había mencionado que El hombre que amaba las flores es mi favorito. En cuanto a terror real, considero que Los Chicos del Maíz también es un relato, bastante bien estructurado y que mezcla ese tipo de horrores, tanto de situaciones reales que pudieran sucedernos, como ese terror cósmico, pudiera ser terror demoníaco también. Pudiéramos encontrar, o en lo personal considero que hay algunos tintes, algunas ligeras pinceladas al estilo de Lovecraft, pero con toda la narrativa, con toda la creatividad, con toda la capacidad descriptiva de Stephen King. Entonces vamos a dar lectura a este gran relato, que por cierto también es uno de los muchos que tiene películas. Y bueno, para ya no enrollarnos tanto, vamos a iniciar, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Los Chicos del Maíz. Bort elevó demasiado el volumen de la radio y no volvió a bajarlo, porque estaba al borde de otra discusión y no quería que eso ocurriera. Se resistía desesperadamente a que esto ocurriera. Vicky dijo algo. ¿Cómo?, gritó él. ¡Baja el volumen! ¿Quieres romperme los tímpanos? Mordió con fuerza lo que podría haber brotado de sus labios y bajó el volumen. Vicky se abanicaba con el pañuelo de cabeza, a pesar de que el Thunderbird tenía aire acondicionado. ¿Dónde estamos al fin y al cabo? En Nebraska. Ella le clavó una mirada fría y neutral. Sí, Bort, sé que estamos en Nebraska, Bort. Pero ¿dónde demonios estamos? Tú tienes el mapa de carreteras, míralo. ¿O acaso no sabes leer? Muy ingenioso. Para esto abandonamos la autopista, para poder contemplar 500 kilómetros de plantaciones de maíz y para poder disfrutar de la chispa y la sabiduría de Bort Robertson. Él apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Resolvió que lo apretaba porque si aflojaba la presión, caray, era posible que una de esas manos saliera disparada y se estrellara contra los morros de la ex reina de la promoción. Estamos salvando nuestro matrimonio, pensó,
Sí, empleamos el mismo método que nuestros soldados utilizaban para salvar aldeas durante la guerra. Vicky, dijo cautelosamente, desde que salimos de Boston, he conducido más de 2000 kilómetros por autopistas. Durante todo ese trayecto, tú te has negado a conducir. Después... Yo no me he negado, exclamó Vicky vehementemente. Solo ocurre que me atacan las jaquecas cuando conduzco durante demasiado tiempo. Entonces, cuando te pedí que me orientaras por algunas de las carreteras comarcales, tú dijiste, claro que sí, Bort. Esas fueron textualmente tus palabras. Claro que sí, Bort. Entonces... A veces me pregunto cómo llegué a casarme contigo. Lo que hiciste fue pronunciar 2 palabritas. Ella lo miró un momento, con los labios exangües, y después tomó el mapa de carreteras y pasó las páginas con un gesto iracundo. Había sido un error dejar la autopista, pensó Bort morosamente, y además era una lástima, porque hasta entonces se habían entendido bastante bien y se habían tratado el uno al otro casi como seres humanos. A veces había tenido la impresión de que ese viaje a la costa, emprendido con el pretexto de visitar al hermano y el cuñado de Vicky, pero que en verdad era una tentativa desesperada de salvar su propio matrimonio, iba a culminar con éxito. Pero desde el momento en que abandonaron la autopista, todo había vuelto a empeorar. ¿Hasta qué punto? Bien, en verdad, hasta un punto límite. Dejamos la autopista en Hamburgo, ¿no es cierto? Sí. No hay ninguna otra población hasta Gatlin, anunció ella. Faltan 30 kilómetros, un pueblo atravesado sobre la carretera. ¿Crees que podremos detenernos ahí para comer algo? ¿O tu soberano programa estipula que hemos de seguir viajando hasta las 2 como ayer? Apartó los ojos de la carretera para mirarla. Estoy harto, Vicky. Por lo que a mí concierne, podemos dar media vuelta aquí y volver a casa e ir a entrevistarnos con ese abogado con el que querías hablar, porque esto ya no funciona. Ella había vuelto a mirar hacia adelante impasiblemente. De pronto, apareció en su rostro una expresión de sorpresa y de miedo. ¡Cuidado, Bort! ¡Vas a...! Él dirigió nuevamente su atención hacia la carretera, justo a tiempo para ver que algo desaparecía debajo del parachoques del Thunderbird. Un instante después, cuando solo estaba empezando a pasar la presión del acelerador al freno, sintió que algo se aplastaba tétricamente, primero bajo las ruedas delanteras y después bajo las traseras. Fueron despedidos hacia adelante cuando el automóvil frenó sobre la línea de separación central, pasando de 75 a 0 kilómetros por hora a lo largo de las huellas negras de los neumáticos. «¡Un perro!», exclamó él. «¡Dime que ha sido un perro!». Las facciones de ella estaban pálidas, del color del requesón. «¡Un niño! Un crío pequeño salió corriendo del maizal y... ¡Te felicito, campeón!». Vicky abrió dificultosamente la portezuela, se encorvó hacia afuera y vomitó. Bort estaba muy erguido detrás del volante del Thunderbird, sujetándolo sin fuerza. Durante un largo rato, solo tuvo conciencia del olor exuberante del abono. Entonces descubrió que Vicky había desaparecido, y cuando miró por el espejo exterior, vio que se acercaba tambaleándose torpemente hacia un bulto que parecía un montón de harapos. Por lo general, era una mujer garbosa, pero ahora
Su apostura se había esfumado. Es un caso de homicidio. Así es como lo llaman. Aparté los ojos de la carretera. Cortó el contacto y se bajó del auto. El viento susurraba suavemente entre el maíz que había alcanzado la estatura de un hombre y seguía creciendo. Y al susurrar, producía un soplo extraño, como el de una respiración. Ahora Vicky estaba junto al bulto de harapos y él la oyó sollozar. Se hallaba a mitad de trayecto entre el coche y el lugar donde se hallaba Vicky cuando vislumbró algo a la izquierda. Un manchón llamativo de color rojo, muy brillante en medio del verde. Se detuvo y miró fijamente hacia el maizal. Pensó: cualquier cosa con tal de desentenderse de esos harapos que no eran harapos. Que esa debía de haber sido una excelente temporada de cultivo para el maíz. Crecía muy apretado, casi a punto de dar fruto. Si uno se internaba entre esas pulcras hileras umbrías, podría pasar todo un día buscando nuevamente la salida. Pero ahí mismo se quebraba la pulcritud. Varios tallos altos estaban rotos y ladeados. ¿Y qué era eso que se ocultaba en el fondo de las sombras? ¡Bort!, le gritó Vicky. ¿No quieres venir a mirar? Así puedes contarles a tus compañeros de póker lo que cazaste en Nebraska. ¡No! Pero el resto de la frase se ahogó entre nuevos sollozos. Su sombra formaba un charco nítido alrededor de sus pies. Era casi mediodía. La sombra se cerró sobre él cuando entró en el maizal. La pintura roja para paredes de granero era sangre. Se oía un zumbido bajo, somnoliento, a medida que las moscas se posaban, saboreaban y volvían a remontarse, borbodeando, quizá para ir a alertar a sus compañeras. Más adentro, las hojas también estaban salpicadas de sangre. Seguramente no podía haber saltado tan lejos. Y entonces vio a sus pies el objeto que había divisado desde la carretera. Lo alzó. Ahí era donde se truncaba el orden de las hileras. Varios tallos se ladeaban como si estuvieran borrachos y dos de ellos estaban netamente cercenados. La tierra había sido hendida. Había sangre. El maíz susurraba. Con un ligero estremecimiento, volvió hacia la carretera. Vicky era presa de un ataque de histeria y le gritaba palabras ininteligibles, llorando, riendo. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que el final sería tan melodramático? La miró y comprendió que él no tenía una crisis de identidad ni pasaba por una etapa difícil de transición. No se trataba de ninguna de esas contingencias que estaban tan de moda. La aborrecía. Le pegó una fuerte bofetada. Ella se cayó bruscamente y apoyó una mano sobre la marca cada vez más roja de sus dedos. «Irás a la cárcel, Bort», dictaminó solemnemente. «No lo creo», respondió él, y depositó a sus pies la maleta que había encontrado en el maizal. ¿Qué? No lo sé. Supongo que era de él. Señaló el cuerpo despatarrado que yacía boca abajo sobre la carretera. A juzgar por su aspecto, no tenía más de 13 años. La maleta era vieja. El cuero marrón estaba maltratado y desgastado. 2 trozos de cuerda para tender la ropa habían sido enroscados alrededor de ella y asegurados con grandes y grotescos nudos marineros.
Vicky se inclinó para desatarlos. Vio la sangre apelmazada y retrocedió. Bort se arrodilló y volteó cuidadosamente el cuerpo. No quiero mirar, dijo Vicky, mirando a su pesar con expresión impotente, y cuando el rostro de desorbitados ojos ciegos se torció hacia ellos, Vicky volvió a chillar. La cara del chico estaba sucia, convulsionada por una mueca de terror. Lo habían degollado. Bort se levantó y rodeó a Vicky con los brazos cuando ella empezó a oscilar. «No te desmayes», murmuró quedamente. «¿Me oyes, Vicky? No te desmayes». Lo repitió una y otra vez, y por fin ella se recuperó un poco y lo abrazó con fuerza. Parecían estar bailando en la carretera bañada por el sol del mediodía, con el cadáver del niño a sus pies. ¿Vicky? ¿Qué? Su voz estaba sofocada por la camisa de Bort. Vuelve al coche y métete las llaves en el bolsillo. Quita la manta del asiento posterior y toma mi escopeta. Tráelas aquí. ¿La escopeta? Alguien lo degolló. Quizá nos está vigilando. Ella alzó violentamente la cabeza y sus ojos desencajados escudriñaron el maizal. Este se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ondulando a lo largo de pequeñas depresiones y protuberancias del terreno. Sospecho que se ha ido, pero no debemos arriesgarnos. Vete y haz lo que te digo. Vicky caminó en silencio hasta el coche, seguida por su sombra, una mascota oscura que no se separaba de ella a esa hora del día. Cuando Vicky se inclinó sobre el asiento posterior, Bort se acuclilló junto al cadáver, un varón de tez blanca, sin marcas distintivas. Arrollado, sí, pero el T-Bird no le había cercenado el cuello. El tajo era mellado e ineficiente. Ningún sargento del ejército le había enseñado al homicida los detalles más sutiles de la lucha cuerpo a cuerpo. Pero el efecto había sido letal. Había corrido, o lo habían empujado a través de los 10 metros de maizal, muerto o mortalmente herido. Y Bort Robeson lo había embestido. Si el muchacho estaba vivo cuando le había atropellado el coche, el accidente le había restado, a lo sumo, 30 segundos de vida. Respingó cuando Vicky le dio un golpecito en el hombro. Ella tenía doblada sobre el brazo izquierdo la manta militar marrón y sostenía con la mano derecha la escopeta enfundada. Miraba en otra dirección. Bort tomó la manta y la desplegó sobre la carretera. Hizo rodar el cuerpo hasta depositarlo sobre el rectángulo de tela. Vicky emitió un gemido de desesperación. ¿Estás bien?, la observó. ¿Vicky? Estoy bien, asintió con voz estrangulada. Bort plegó los bordes de la manta sobre el cadáver y lo alzó, aborreciendo su peso muerto. El cuerpo intentó doblarse en U entre sus brazos y resbalar al suelo. Bort lo apretó con más fuerza y se encaminaron hacia el Thunderbird. «Abre el baúl», gruñó él. El baúl estaba lleno de artículos de viaje, maletas y recuerdos. Vicky transportó casi todo al asiento posterior y Bort deslizó el cuerpo en el espacio desalojado y cerró enérgicamente. Dejó escapar un suspiro de alivio. Vicky lo esperaba junto a la portezuela del lado del conductor, sin soltar el arma enfundada. «Colócala atrás y sube»,
Consultó el reloj y comprobó que solo habían transcurrido 15 minutos. Hubiera dicho que habían pasado varias horas. ¿Y la maleta?, preguntó ella. Bort trotó por la carretera hasta donde la maleta descansaba sobre la línea blanca de separación de la calzada, como el punto focal de un cuadro impresionista. La levantó por el asa destartalada y se detuvo un momento. Tenía la acuciante sensación de que los estaban vigilando. Era una sensación de la que se hablaba en los libros, sobre todo en las novelas baratas, y siempre había puesto en duda su existencia. Ahora no. Era como si en el maizal hubiera gente, quizá muchas personas, que se preguntaban fríamente si la mujer podría sacar el arma de la funda y utilizarla antes de que pudieran tomarlo a él, arrastrarlo hasta las hileras sombrías, degollarlo. Corrió de vuelta con el corazón palpitante, arrancó las llaves de la cerradura del maletero y montó en el coche. Vicky estaba llorando nuevamente. Bort arrancó y antes de que hubiera pasado un minuto, ya no pudo localizar en el espejo retrovisor el tramo donde había sucedido. ¿Cómo dijiste que se llama la próxima ciudad?, preguntó. Oh. Ella volvió a inclinarse sobre el mapa de carreteras. Kathleen, llegaremos dentro de 10 minutos. ¿Parece suficientemente grande para tener un destacamento de policía? No, es solo un punto pequeño. Bueno, quizá haya un gendarme. Viajaron un rato en silencio. Pasaron frente a un silo que se levantaba a la izquierda, nada más que maíz. No se cruzaron con ningún vehículo que fuera en dirección contraria, ni siquiera con el camión de una granja. ¿Nos cruzamos con alguno desde que salimos de la autopista, Vicky?, preguntó él. Vicky reflexionó un momento. Con un coche y un tractor, en la intersección. No, digo desde que entramos en esta carretera, la carretera 17. No, creo que no. Probablemente antes habría sido el prefacio de algún comentario cáustico. Ahora Vicky se limitó a mirar por su mitad del parabrisas, la carretera que se desplegaba ante ellos y la interminable línea de separación de los dos carriles. Vicky, ¿puedes abrir la maleta? ¿Crees que eso importa? No lo sé, quizás sí. Mientras ella aflojaba los nudos con un talante especial, inexpresivo, pero de labios apretados tal como el que Bort recordaba que tenía su madre cuando vaciaba las vísceras de pollo de los domingos. Él encendió la radio. La emisora de música pop que habían estado escuchando quedó casi eclipsada por la estática y Bort hizo correr lentamente la aguja roja a lo largo de la banda. Informaciones agrícolas, Buck Owens, Tammy Wynette, todo lejano, deformado y casi reducido a jeringonza, hasta que, cerca del final, el altavoz rugió una sola palabra, tan potente y clara como si los labios que la habían pronunciado se hallaran directamente detrás de la radio, en el tablero de instrumentos. ¡Expiación!, bramó la voz. Bort lanzó un gruñido sorpresa. Vicky respingó. ¡Solo nos salvará la sangre del cordero!, tronó la voz. Y Bort bajó apresuradamente el volumen. Sin duda, la emisora se hallaba cerca, tan cerca que... sí, ahí estaba. Un trípode aracnoideo rojo, asomando del maizal en el horizonte y recortándose contra el cielo azul.
la torre de la radio. La palabra es expiación, hermanos y hermanas, proclamó la voz con un tono más coloquial. En el fondo, fuera del alcance del micrófono, otras voces murmuraron: amén. Están aquellos que piensan que es honesto internarse en el mundo, como si pudieras trabajar en él y marchar por él sin que te contamine. ¿Pero es esto lo que nos enseña el Verbo Divino? Lejos del micrófono, pero siempre con fuerza: ¡no! ¡Jesús bendito!, vociferó el predicador, y ahora sus palabras adquirieron una poderosa cadencia acompasada, casi tan compulsiva como la de un ritmo frenético de rock and roll. ¿Cuándo aprenderán que ese camino conduce a la muerte? ¿Cuándo se convencerán de que el salario de ese mundo se paga en el otro? El Señor ha dicho que hay muchas moradas en su casa, pero no hay lugar para el fornicador, no hay lugar para el codicioso, no hay lugar para el profanador del maíz, no hay lugar para el homosexual, no hay lugar. Vicky apagó la radio. Esos desvaríos me enferman. ¿Qué dijo?, le preguntó Bort. ¿Qué dijo del maíz? No lo oí. Vicky estaba tirando del nudo de la segunda cuerda para tender la ropa. Dijo algo acerca del maíz. Lo sé. ¡Ya está!, exclamó Vicky, y la maleta se abrió sobre su regazo. Pasaban frente a un cartel que decía: Gatling, 7 kilómetros. Conduzca con cuidado. Proteja a nuestros niños. El cartel había sido colocado por el Rotary. Estaba agujerado por proyectiles calibre 22. «Calcetines», dijo Vicky. «2 pantalones, una camisa, un cinturón, una corbata con un...». Se interrumpió, mostrándole el sujetador de corbata de metal descascarado. «¿Quién es este?». Bort lo miró de reojo. «Supongo que Opalon Cassidy». «Oh», murmuró ella. Volvió a guardar el chisme. Estaba llorando nuevamente. Al cabo de un momento, Bort dijo: ¿Hubo algo que te llamó la atención en ese sermón radiofónico? No, con las filípicas de esa naturaleza que escuché cuando era niña, ya tengo suficiente hasta el fin de mis días. Ya te he hablado de eso. ¿No te pareció que parecía una persona muy joven? Me refiero al predicador. Vicky lanzó una risita desprovista de humor. Quizá era un adolescente. ¿Y qué? Es lo que más me horroriza en toda esta pantomima. Les gusta tomarlos cuando todavía tienen el cerebro maleable. Saben cómo implantarles toda clase de controles emocionales. Deberías haber estado en algunas de las asambleas religiosas a las que me arrastraron mis padres. Esas mismas donde me salvaban. Se celebraban en grandes tiendas. Deja que recuerde. Una de las estrellas era Baby Hortense, la maravilla cantora. Tenía 8 años. Aparecía en escena y cantaba, mientras su padre pasaba el cepillo, diciéndoles a todos que fueran generosos para no decepcionar a esta criatura. Otra estrella era Norman Stanton. Este prometía el fuego y el azufre del infierno vestido con su trajecito y pantalones cortos. Tenía apenas 7 años. Vicky hizo un ademán de asentimiento al ver que él la miraba con expresión incrédula. Y tampoco eran los únicos. Había muchos otros. Eran buenos señuelos. Pronunció esta última palabra como si la hubiera escupido. Ruby Stamnell era una curadora por la fe, de 10 años de edad,
Las hermanas Grace salían a escena con unos pequeños halos de papel de aluminio sobre las cabezas y... Oh. ¿Qué sucede? Él se volvió bruscamente para mirar a Vicky y lo que sostenía en la mano. Vicky contemplaba absorta el objeto. Sus manos lo habían palpado al hurgar el fondo de la maleta y lo habían extraído mientras hablaba. Bort detuvo el coche para inspeccionarlo mejor. Ella se lo entregó en silencio. Era un crucifijo confeccionado con vainas de maíz retorcidas, en otra época verdes y ahora secas. Una mazorca de maíz enano estaba atado a ellas con barbas de maíz entretejidas. La mayoría de los granos habían sido cuidadosamente extirpados, probablemente de uno en uno, con un cortaplumas. Los granos restantes formaban una tosca figura cruciforme en un altorrelieve amarillento. Ojos de granos de maíz, con sendos cortes transversales que sugerían las pupilas. Brazos estirados de granos de maíz, las piernas juntas, terminando en un grosero simulacro de pies desnudos. Arriba, 4 letras también talladas en el surco blanco como un hueso. INRI. Es una fantástica obra artesanal, comentó él. Es abominable, respondió Vicky, con voz apagada y tensa. Tíralo. Vicky, es posible que la policía quiera verlo. ¿Por qué? Bien, no sé, pero quizá... ¡Tíralo! ¿Quieres tener la gentileza de hacerme ese favor? No lo soporto en el coche. Lo dejaré atrás, y apenas hayamos hablado con la policía, nos libraremos de él. De una manera u otra, te lo prometo. ¿De acuerdo? Oh, haz lo que se te antoje, le gritó Vicky. Al fin y al cabo eso es lo que harás, siempre y de todas maneras. Ofuscado, él arrojó el crucifijo al asiento trasero, donde aterrizó sobre una pila de ropa. Los ojos de grano de maíz miraban extáticamente la luz del techo del Thunderbird. Él volvió a arrancar, y los neumáticos despidieron una andanada de grava. Entregaremos a la policía el cadáver y todo lo que había en la maleta, prometió Bort. Después nos desentenderemos de este asunto. Vicky no contestó. Se miraba las manos. 1,5 kilómetros más adelante, los interminables maizales los sustituyeron una serie de granjas y cobertizos junto a la carretera. En un solar vieron unas gallinas sucias que picoteaban distraídamente la tierra. Sobre los techos de los graneros se veían desteñidos anuncios de gaseosas y de tabaco para mascar. Pasaron frente a un alto cartel que decía «Solo Jesús salva». También pasaron frente a una cafetería con unos surtidores de gasolina Conoco, pero Bort resolvió entrar en el centro de la ciudad, si la había. En caso contrario, podrían volver a la cafetería. Solo después de dejarla atrás, se le ocurrió pensar que el aparcamiento estaba vacío, exceptuando una vieja camioneta mugrienta que parecía descansar sobre 2 neumáticos pinchados. Si ustedes lo observan, por favor déjenmelo en comentarios. De pronto, Vicky se echó a reír, con una risa aguda y sofocada que a Bort le pareció peligrosamente próxima a la histeria. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Los carteles, respondió ella resollando e hipando. ¿No los has leído? Verdaderamente no bromeaban cuando designaron a esta zona con el nombre de Cinturón Bíblico. ¡Cielos! ¡Ahí hay más! Tuvo un nuevo estallido de risa histérica y se cubrió la boca con ambas manos. Cada cartel ostentaba una sola palabra. Descansaban sobre estacas blanqueadas que habían sido implantadas en la banquita arenosa.
Cada cartel ostentaba una sola palabra. Descansaban sobre estacas blanqueadas que habían sido implantadas en la banquina arenosa. De eso hacía mucho tiempo. A juzgar por su aspecto, se acercaban a trechos de 20 o 30 metros, y Bort leyó: una nube de día, una columna de fuego por la noche. Solo se olvidaron un detalle, dijo Vicky sin poder contener su risita. ¿Cuál?, preguntó Bort frunciendo el ceño. La loción Burma. Vicky apretó los nudillos contra la boca abierta para ahogar la risa, pero los sonidos semihistéricos siguieron fluyendo como burbujas de ginger ale efervescente. ¿Te sientes bien, Vicky? Se me pasará. Apenas estemos a 1500 kilómetros de aquí, en la soleada y pecaminosa California, separados de Nebraska por las montañas rocosas. Apareció otra serie de carteles y los leyeron en silencio. Toma esto y cómelo, dice el Señor. ¿Por qué he de asociar inmediatamente ese pronombre indefinido con el maíz?, pensó Bort. ¿No es lo que dicen cuando te dan la comunión? Hacía tanto tiempo que no iba a la iglesia que en verdad no lo recordaba. No le sorprendería que en ese lugar usaran pan de maíz a manera de hostias consagradas. Abrió la boca para comentarlo con Vicky, pero después lo pensó mejor. Llegaron a la cresta de una ligera pendiente y Gatlin apareció a sus pies. Sus 3 manzanas de casas, semejante al decorado de una película sobre la época de la Depresión. Debe de haber un gendarme, dijo Bort, y se preguntó por qué la aparición de ese pueblo campesino que dormitaba al sol le había obturado la garganta con un masacote de miedo. Dejaron atrás un cartel que advertía la prohibición de transitar a más de 45 kilómetros por hora y otro letrero carcomido por la herrumbre que decía: está entrando en Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo, población 5,431 habitantes. A ambos lados de la carretera se levantaban unos olmos polvorientos, secos, en su mayor parte. Pasaron frente al aserradero Gatlin. A ambos lados de la carretera se levantaron unos olmos polvorientos, secos en su mayor parte. Pasaron frente al aserradero Gatlin y frente a una gasolinera donde los carteles de los precios se mecían lentamente a merced de la tibia brisa del mediodía. Normal, 35.9. Super, 38.9, y otro que decía gasóleo para camiones al fondo. Creo que es buen momento para suspender el relato, para dejar en el aire una sensación de intriga, y espero que el terror empiece a hacerse presente en ustedes, al menos en esta etapa del relato. Si gustas saber en qué termina, son 2 opciones y las 2 te las recomiendo. La primera es que nos veamos aquí la siguiente semana. La segunda es que busques la película y la disfrutes. Obviamente, y como en muchos casos, una película no tiene tanto detalle como un libro o en este caso un relato corto. Sin embargo, es una película antigua de terror, de culto, que realmente te recomiendo. Vamos a quedarnos aquí, en suspenso y con la intriga. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.